Bueno. Entonces, ¿nadie más? Listo, entonces. Bueno, vamos a ver si adelantamos teoría, ¿no? Creo que si nosotros adelantamos teoría, pues tenemos las de ganar. Entonces, les decía en la clase pasada que vamos a ver estas distribuciones, mejor dicho, ya terminamos la segunda unidad, ¿no? No he subido al COES. Bueno, pegaría esto en el COES, esto que está acá. Entonces ahora tenemos otro módulo 3, que es distribuciones de probabilidad, ¿no? Dentro de las distribuciones de probabilidad, pues entonces tenemos que ver estos conceptos que son variable aleatoria, esperanza matemática o valor esperado, y las distribuciones de probabilidad las vamos a dividir en dos. Discretas, dentro de las discretas vamos a ver las de Poisson y binomial, y la distribución continua, la distribución normal estándar, ¿no? Les decía en alguna ocasión de que las distribuciones de probabilidad son como 40 y pico. Bueno, más adelante vamos a ver también esta, les voy a colocar aquí, ¿no? Bueno, distribución normal dentro de las continuas, estaría también la T de estude, estaría la chi cuadrada, y estaría la F. La F, la distribución F de Fisher. Bueno, no sé cómo se escribe Fisher. Bueno, puede que cometa algún error, después lo arreglo ¿no? Fisher. Entonces estarían estas que están acá. Esas serían las distribuciones de probabilidad. ¿Listo? Entonces vamos con el principio. Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que vamos a lanzar 2 dados, ¿no? Y entonces los posibles resultados, voy a escribir aquí los posibles resultados del lanzamiento de 2 dados. Recuerde que los posibles resultados del lanzamiento de un experimento aleatorio se llama espacio muestral, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí resultado. Y entonces, ¿qué pasa cuando lanzo yo los dados? ¿No? ¿Qué posibles resultados puedo obtener? A ver, Brian y Swasti, ¿qué posibles resultados pueden obtener cuando lanzo los 2 dados? ¿Aló, Brian? ¿Te fuiste? Bueno. Entonces, Angie Ortega, esa niña sí es juiciosa. ¿Qué posibles resultados pueden haber? Tampoco. ¿Qué pasó, Angie? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Ahí no sería como 6 por 6. 6 por 6, 36. Bueno, pero ¿qué posibles resultados? Lanza tú los 2 dados. ¿Cuántos tuviste? Por decir algo. 2 y 4. 2 en una y 4, ¿no? Esos son posibles resultados. Entonces vamos a anotarlos aquí en orden. Entonces vamos a suponer que salga 1 en el primero y 1 en el segundo. ¿Listo? Ese sería un posible resultado. El otro posible resultado sería que salga 1 en el primero, 2 en el segundo, ¿sí? O también que salga 2 en el primero y 1 en el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y así voy a anotar lo que más pueda, porque esto se vuelve cansón anotando todos, ¿no? Entonces tendríamos 2 en el primero, 2 en el segundo, ¿sí? Y tendríamos
3 en el primero y 1 en el segundo. ¿Listo? Y vamos con el otro, 1 con 4, ¿sí? Que sería entonces, a ver, 2 con 3, ¿sí? 3 con 2, y se me fue, y 3 con 2, y el último, por ejemplo, puede ser 4 y 1, ¿no? Y sigamos a ver. Entonces aquí tengo 1,5, ¿cierto? Después tengo 2,4. Después tengo 3,3. ¿Sí? 4,2. 5,1. ¿Ya? Y sigamos con el otro, ¿no? 1,6. 2,5. 3,4. 4,3. 5,2. 6,5. Y así sucesivamente. Les decía, no los voy a escribir todos porque pues es como cansón, ¿no? Y el último resultado, el último posible resultado que sería este, ¿no? 6,6. Perdón, 6, a ver, 6,6. Ese sería el último resultado. En total, ¿cuántos resultados van a haber? Pues entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces alguien me dijo ahorita, pues en total son 36 posibles resultados. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Profe, Sí, cuéntame. profe, qué pena, no sé si es solo a mí, pero casi no se le escucha bien, bien interrumpida la comunicación. No me diga que se va a dañar esto. Sí, casi no se le escucha. A ver, se escucha una interferencia. No puede ser. Ahí, ¿me escuchan? Aló, aló, aló. Sí, profe, pero se le escucha una interferencia bien, o sea, se le escucha así bien, bien borrosa el audio. Eh, ahora, Sí, ahí ya mejoró, ahí ya mejoró. bueno, entonces les decía lo siguiente, ¿no? Aquí he anotado todos los posibles resultados de lanzamiento de un dado. ¿Listo? Ay, se me acaba de dañar aquí. Eh, ¿Aló? ¿Aló, aló? Eh, Sí, profe. permítame un ratito. Entonces ¿cómo es que se llama eso? A reiniciar, ¿no? Sí. Están escuchando, ¿no? Sí, Bueno, profe. entonces creo que estamos bien ahí. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a meter aquí esto en un cuadrito. Ah, no. A ver, esto aquí. Entonces, ahí. Esos son los posibles resultados. Les decía, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver, después la definimos. Entonces voy a colocar acá valor de la variable, aleatoria.
Entonces, ¿en qué consiste lo que vamos a hacer ahora? Voy a coger el resultado que me da acá del experimento. O sea, lancé los dos dados, entonces el primero que tengo es el número 2, ¿sí? El segundo, el número 3. El segundo, el número, perdón, el que sigue el 4, aquí el 5, el 6, el 7, etcétera, 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 hasta que al final tengo el 12, ¿no? Entonces, es aleatorio esto porque depende del azar, ¿no? No es un valor predestinado que yo digo, no, voy a tener el 2. Entonces, vuelvo y repito qué fue lo que pasó aquí. Lo que pasó fue que le he dado un valor numérico a estos puntos del espacio muestral, ¿no? Entonces, aquí el resultado es la suma de los dos dados, ¿no? Aquí, por ejemplo, 6 y 6, 12. ¿Listo? Y entonces, aquí vamos a colocar enseguida número de ocurrencias. Número de ocurrencias. Entonces, para sacar el 2, pues solamente hay una oportunidad, ¿no? Para sacar el 3, hay 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades. O sea, que si yo voy a sacar el 7, tendría 6 oportunidades, ¿no? Y si yo hubiera hecho todo, por ejemplo, el 8 tendría 5, después tendría 4, 3, 2, 1, y por último tendría, perdón, este sería el último, ¿no? A ver, vamos a colocarlo aquí. Este sería el 12. Y aquí, en esta parte de acá. Entonces aquí sería 6 y 6, ¿no? Aquí esto lo borramos. Y esto de aquí también lo borramos. Y listo, ¿no? Entonces tengo el resultado, valor de la variable aleatoria, y aquí lo que sigue, lo que seguiría entonces para completar este cuadrito sería la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 1? Entonces, como hay una sola, entonces sería 1 de 36, ¿no? 1 sobre 36. Y así sucesivamente. Para sacar el 2, entonces sería 2 de 36. Se me descuadró el valor de aquí, pero entonces lo voy a colocar así. ¿Listo? Y aquí tendríamos entonces la probabilidad. Tenemos el valor de la variable aleatoria y tenemos el espacio muestral, ¿no? Bueno. Hay unas definiciones en los libros que son bastante sofisticadas, ¿no? De la variable aleatoria. Entonces, lo que a mí me gusta es lo siguiente. Les he puesto en el cuadrito los resultados y les he puesto el valor de la variable aleatoria. Entonces, para ustedes, ¿qué sería la variable aleatoria de acuerdo a lo que yo acabo de hacer? ¿No? Aquí tengo la variable aleatoria, aquí tengo el resultado del experimento, ¿sí? Del experimento aleatorio. Y entonces, de acuerdo a eso, pues, ¿qué se imaginan que pueda ser la variable aleatoria? Sí. A ver, Brian, ¿tienes alguna idea? No, pues no hay problema. A ver, Cristian Rodríguez, ¿tienes alguna idea? Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Seleccione rangos de números al azar. ¿Cómo me dijiste? Que seleccione rangos de números al azar. Bueno, tengo esos números,
estos números que tengo yo aquí de la variable aleatoria, ¿no? Están relacionados ¿cómo es? Con los posibles resultados, ¿cierto? Están relacionados, ¿sí o no? Están relacionados. O sea, para poder sacar un 2, perdón, para poder, perdón, sería la suma, esto de aquí, 1 y 1, entonces obtendría el 2 que está acá, ¿no? Aquí, para poder sacar el 7, entonces lo puedo sacar de la siguiente forma, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 y 6,1. Y el valor de la variable aleatoria, entonces, sería este 7. ¿Listo? El valor de la variable aleatoria para sacar este posible resultado, este que tengo yo acá, entonces sería el 6. Y de acuerdo a este valor, entonces tengo también esto que está acá, que se llama la probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 7? Pues entonces, como es el 6 número de ocurrencias para poder sacar el 7, entonces la probabilidad será 6 sobre 7, ¿no? Si lo hubiéramos hecho todo, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad para sacar el 12? Pues sería 1 sobre 36. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo unos valores y esos valores se los asigno a los posibles resultados del experimento que estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a tratar de definirlo. Les decía, en los libros tienen definiciones más complicadas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una definición de, ¿cómo es que se llama este? De George Cabot, ¿no? Entonces dice, sea el espacio muestral S sobre el que se encuentra definida la función de probabilidad y sea X la función de valor real definida sobre S, de manera que transforma los resultados S en puntos de una recta, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, la variable aleatoria la vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner aquí así, variable aleatoria. Entonces, simplemente, en un libro de Mendenhall encontré más resumidito esto, y simplemente, ¿qué hace la variable aleatoria? ¿No? Asigna valores numéricos a los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Listo? Eso es lo que es la variable aleatoria. Perdón. Estoy aquí. Definí fue la función de probabilidad. Bueno, entonces la variable aleatoria son valores numéricos asociados a un experimento aleatorio, ¿no? Son valores numéricos asociados a un experimento aleatorio. Listo, eso es lo que es la variable aleatoria, ¿no? Valores numéricos, siempre van a ser valores numéricos. Sea el experimento, puede ser de tipo discreto, de tipo continuo, siempre entonces van a ser valores numéricos, ¿no? Esa es la definición de la variable aleatoria. Y si es aleatoria, ¿por qué? Porque involucra la probabilidad de los resultados del espacio muestral, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí arribita, siempre que hablemos de variable aleatoria, entonces vamos a hablar de, vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner X. ¿Listo? X entonces va a ser la variable aleatoria, en este caso, ¿no? En este caso que es el de distribuciones de probabilidad. Y entonces
les decía, esto va a estar asociado a la probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, los valores numéricos que están asociados a un experimento aleatorio, pues entonces van a ser asignados a cada valor, a cada resultado, cada posible resultado, ¿no? Adicional a esto, entonces vamos a definir aquí función de probabilidad. Función de probabilidad. ¿Qué será la función de probabilidad? Entonces, la función de probabilidad va a ser lo siguiente. Asigna, es una función, ¿no? Es una función que asigna probabilidades a los posibles resultados de un experimento. Y entonces, como los posibles resultados los vamos a conocer por los valores numéricos, entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que asigna probabilidades a la variable aleatoria. ¿Listo? Y entonces, ahí lo que ustedes tienen que tener bien claro es qué es función de probabilidad, que sería esta de acá. Aquí llenaríamos nosotros la tabla, ¿no? Si llenaríamos la tabla, pues entonces tendríamos aquí la función de probabilidad. Aquí tendríamos la función de probabilidad. Y esta probabilidad está asociada a los valores de la variable aleatoria. ¿Listo? Eso sería lo que es la función de probabilidad. Bueno, adicionalmente a esto, tendríamos que definir otra situación que se llama función acumulativa de probabilidad. ¿Qué será entonces la función acumulativa de probabilidad? La suma. Sería la suma. A ver, ¿cómo lo dejamos? A ver. La suma de probabilidades de los valores que estamos acumulando, ¿no? La suma de probabilidades de los valores que estamos acumulando. Esa sería la función acumulativa. Por ejemplo, ¿cuál será esta de aquí? Si yo digo, bueno, entonces la variable aleatoria, la función de probabilidad la podemos poner de la siguiente manera. Para variables, bueno, la probabilidad de que X mayúscula, ¿qué es? La variable aleatoria, ¿no? Y le voy a poner aquí igual a X minúscula. Entonces con esto lo que quiero decir es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado. En este caso serían cualquiera de estos que son los valores de la variable aleatoria, ¿no? Esto que subrayé aquí, que está en azul. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, lo siguiente. Puedo tener la probabilidad, puedo preguntar por la probabilidad de que X tome el valor de 3. Entonces, esa probabilidad, entonces va a ser esta, ¿no? Esto que está aquí es 3, son 3. El valor de la variable aleatoria, ¿cuántas ocurrencias hay? Ahí es 2. Y entonces este valor, pues esa probabilidad sería 2 sobre 36. ¿Listo? Y la acumulativa, entonces va a ser lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad?
de que la variable aleatoria sea, por ejemplo, mayor que 7. ¿Sí? La había podido colocar igual acá, igual o mayor que 7, pero entonces, bueno, hagámosla con mayor. Entonces va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 8. ¿Listo? Más la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 9. Más la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 10. ¿Cierto? Más la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 11. ¿Listo? Más la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 12. Entonces, aquí lo que estoy hablando en esta situación, lo que estoy hablando es de la acumulativa, ¿no? De la variable, de la función de probabilidad acumulativa. Yo también había podido haber dicho lo siguiente, ¿no? Encontrar, por ejemplo, la probabilidad de que esté comprendida entre 4, la variable aleatoria sea menor que 4 y sea 9. Entonces, ¿cuáles tengo que coger? Tengo que coger 5, 6, 7 y 8. Entonces va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 5, ¿cierto? Más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 6, más, entonces coloquémosle etcétera, 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 hasta el último. El último es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 8. ¿Listo? Este es más, se me fue el por, pero ese es más, ¿no? Esta entonces también sería una acumulativa, ¿no? Entonces la función acumulativa de probabilidad asigna probabilidades dentro de un intervalo, puede ser, ¿no? Asigna probabilidades dentro de un intervalo de los valores de la variable aleatoria. ¿Listo? ¿Está entendido eso? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Se me fueron a ver el partido, hombre. ¿Qué dice? A ver, a Carolina no la molestemos más porque ya me ha contestado, creo yo. Zuleima Muñoz, qué alegría de encontrar a Zuleima. Primera vez que la veo. A ver, Zuleima. Zuleima, ¿qué pasó, doña Zuleima? No estás. Ajá. Bueno, Esther Morales. Tampoco está. No me van a dejar hablando solo. Aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe, profe. continúe. Bueno, ¿qué pasó con Yo Esther digo, Morales? Ah, continúe. Bueno, listo. No, ningún problema aquí. Se entiende lo que es la variable, perdón, se entiende lo que es variable aleatoria, función de probabilidad y función acumulativa de probabilidad. Son 3, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Nosotros podíamos dividir la variable aleatoria. Entonces la variable aleatoria se va a dividir de la siguiente forma, ¿no? La variable aleatoria puede ser discreta o puede ser continua. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la primera, ¿no? Vamos a colocar así, una variable aleatoria, y entonces recuerde que la hemos definido como X, se dice que es
discreta, se dice que es discreta si solamente puede tomar un conjunto numerable de valores, ¿no? Entonces recordemos lo siguiente, que lo discreto era, decíamos nosotros, que lo discreto representaba conteos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, un conjunto numerable se pueden enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, etcétera, etcétera. Entonces se dice que es una variable aleatoria discreta si se puede contar de esa forma como yo lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Bueno, vamos con algunos ejemplitos de eso. Entonces, coloquemos a ver. Bueno, colocamos aquí ejemplos de variable aleatoria, ¿no? Ejemplos. Número de bacterias por unidad de área. Entonces, suponga que estamos haciendo un estudio, ¿no? Un estudio para el control de fármacos y entonces vemos a ver si se pasaron o no se pasaron. Entonces, tomamos esos fármacos y vemos a ver si hay crecimiento de bacterias o no. Entonces, recuerden lo siguiente, ¿no? Recuerden lo siguiente, usted puede coger en una caja de Petri y es difícil contar las bacterias, ¿no? ¿Sí? Porque pueden haber millones y todo eso. Existen métodos de cuadrícula, se coge por cuadritos, entonces, y después se hace como una especie de ponderación, ¿no? Entonces se cuentan unas poquitas y entonces en esta área, pues la caja de Petri comprende tantas áreas, entonces deben haber tantos, ¿no? O si tenemos nosotros ¿cómo es que se llama? Una solución líquida, pues entonces sacamos un poquito de esos mililitros, podemos contar cuántas bacterias hay en ese mililitro y hacemos nosotros el cálculo de cuánto puede haber en total, ¿no? ¿Listo? Es difícil contarlas, pero son contables, ¿no? Son contables. Otro ejemplo puede ser número de pacientes con, digamos, problemas respiratorios. Entonces, ahí tendríamos nosotros otro ejemplo, ¿no? Podemos nosotros decir, bueno, hay tantos pacientes, los podemos contar, ¿no? Recuerde que no podemos decir hay 20.789,25 pacientes, pues no. Lo que podemos decir hay 20, hay 21, hay 22, etcétera, etcétera, ¿no? Otra situación puede ser esta de acá, ¿no? Bueno, aquí ya he anotado número de bacterias por unidad de área. Aquí no tengo unidad de área, ¿no? Solamente pacientes que asisten a un, ¿cómo es que se llama? A un centro de urgencias, digámoslo así. Número de pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Y así podíamos nosotros dar bastantes ejemplos de lo que son conteos, ¿no?
Entre estos de acá arriba, el número de bacterias por unidad de área, entonces va a haber una diferencia con estos de acá. Después la vamos a ver cuál es esa diferencia, ¿no? Aquí va a tener distribución Poisson el número de bacterias y aquí va a ser una distribución binomial. Bueno, pero eso es más adelantico. Bueno, vamos a definir también esto que se llama valor esperado, ¿no? Y entonces me voy a devolver aquí al ejemplo de los dados. Bueno, y entonces vamos a ver, Karen Lucero, si estás ahí. Karen, respóndame. Sí, profe, Sí. dígame. Ujú. Bueno, entonces, Karencita, disculpa que te diga Karencita, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, a ver, se me fue la idea. Ah, bueno, entonces estamos en el lanzamiento de los dos dados, ¿no? Ujú. ¿Quién tiene más probabilidades de salir? ¿Qué resultado tiene más probabilidad de salir? El 7, ¿no? El 7, ¿no? Ujú. Entonces, si jugaras los dados, por ejemplo, 3 días seguidos, por decir algo, ¿no? 3 días seguidos echando dados así tras. ¿Cuál es el valor que esperarías salga más? ¿Cómo así, profe? Bueno, 3 días, no, se me fue, bueno, sí, 3 días. Te pones a echar los dados seguidos durante 3 días, sin comer ni dormir. ¿Listo? Eso Ujú. es para indicar que lo haces bastantes veces, porque si lo haces poquitas veces, pues no te va a resultar. Entonces la pregunta es, ¿qué valor o qué resultado esperarías que haya salido más? Por eso el 7, ¿verdad? El 7, ¿no? Entonces Ajá. el 7 esperarías que salga más, ¿no? ¿Listo? Ujú. Si te tocara que hacer, como ya sabemos nosotros, sacar, ¿cómo es que se llama? Sacar promedios. Si se pudiera sacar promedios, pues entonces también sería el 7, ¿no? En promedio, el que más veces sale, pues sería el 7. ¿Listo? Ujú. Entonces, ese es, por decirlo así, empíricamente digamos que lo que es el valor esperado, ¿no? Lo que esperarías que salga más. Entonces, el valor esperado también se lo conoce como esperanza matemática. ¿Listo? El valor esperado o esperanza matemática, ¿no? Entonces, se denota como, y vamos a ponerlo así, paréntesis X. Ese es el valor esperado, ¿no? Valor esperado. ¿Listo? Paréntesis X. Y entonces vamos a notar algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades del valor esperado. Y entonces coloquemos acá propiedades del valor esperado. Y entonces vamos con la primera. La primera, entonces, si yo tengo una constante por decir A, una constante A, ¿no? Entonces el valor esperado de la constante, ¿a qué será igual? Aló, aló.
¿A la misma constante? A la misma constante. Entonces, esa es igual a, perdón, es aquí, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que el valor esperado de una constante es la misma constante. ¿Listo? La segunda propiedad es esta, ¿no? Valor esperado de la constante multiplicado por la variable aleatoria. Entonces, esta va a ser igual a A por el valor esperado de la variable aleatoria. ¿Listo? ¿Sí se entiende eso? Yo he sacado como factor común el valor de la constante y entonces tengo aquí la constante me va a multiplicar al valor esperado de la variable aleatoria. Listo, ¿no? Bueno, vamos con otra propiedad. Vamos a poner así. A ver. Bueno, esos son unos paréntesis, ¿no? Se supone. Y entonces tengo aquí valor absoluto. Supongamos de que ese sea el valor absoluto. Bueno, a ver, vamos a ver si me quedó mal anotado eso. Entonces vamos a ver si lo pongo mejor. Porque eso puede dar lugar a confusiones, ¿no? Entonces el valor absoluto de este de acá, de la variable aleatoria, ¿no? Entonces es menor o igual, ¿dónde está? Menor o igual que el valor absoluto, perdón, el valor esperado del valor absoluto. Bueno, nosotros aquí nos estamos comiendo pues las demostraciones, ¿no? Porque el propósito del curso no es el de la estadística matemática, ¿no? Entonces, aquí, sea X y Y dos variables aleatorias, ¿no? Había podido haber colocado X1 y X2, pero entonces la dejé así, ¿no? Entonces esto va a ser igual al valor esperado de X más el valor esperado de Y. ¿Listo? Y entonces vamos con otra propiedad que es la siguiente, ¿no? Vamos a partir. También X y Y son variables aleatorias, ¿no? Y vamos a suponer lo siguiente, que Y es menor o igual que X, ¿no? Entonces el valor esperado de Y, será menor o igual que el valor esperado de X. ¿Listo? Bueno. Si Y es, bueno, eso se cae de su peso, ¿no? Iba a decir que si Y es mayor que cero y X es mayor que, perdón, y X es igual a 0, pues entonces ahí está, ¿no? Valor esperado de Y va a ser menor, perdón, al revés es la cosa, ¿no? Si Y es igual a 0 y X es mayor que 0, pues entonces el valor esperado sigue siendo menor o igual, ¿no? Y vamos a poner una última propiedad aquí. Esa propiedad entonces va a ser 6 y vamos a ponerla de la siguiente manera, ¿no? Si vamos a suponer si
eh, X multiplicado por Y, ¿no? Son variables. Aquí voy a poner así, BA para variable aleatoria, ¿no? Para no escribir variable aleatoria, ¿listo? Si X y Y son variables aleatorias independientes, ¿no? Entonces, el valor esperado de X por Y es igual al valor esperado de X multiplicado por el valor esperado de Y. ¿Listo? Estas serían algunas propiedades, bueno, servirían como para hacer demostraciones o tener alguna, para encontrar el valor esperado de alguna distribución. Puedo estar aplicando esto que está acá, ¿no? Hay otra cosita, ¿no? El valor esperado de la variable aleatoria, entonces va a equivaler a este que está acá. A ver si se acuerdan. Entonces, ¿qué dice ahí? El valor esperado de la variable aleatoria, pues entonces va a ser la media poblacional. ¿Listo? Pero entonces aquí hay que, estamos hablando de la media poblacional, pero de los experimentos aleatorios, ¿no? Por eso fue que les pregunté y asociábamos nosotros el número 7 como el promedio poblacional. Recuerde de que esto va ligado a la función de probabilidad, ¿no? La función de probabilidad. ¿Listo? Bueno, si resulta esto, que la variable aleatoria tiene media, que es el valor esperado, entonces también podríamos hablar de la varianza, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a colocar así, var de varianza para la variable aleatoria, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado menos este que está acá, que es el valor esperado, ¿no? Valor esperado de X, pero este que está acá lo elevamos al cuadrado, ¿no? Recuerde que esto es diferente esta partecita de aquí, es diferente a esta parte de acá. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, no los oigo muy calladitos, entonces me da la impresión de que no están, o si están. Entonces, vamos a preguntar aquí, Linda Manuela Flores Araujo. Aló, Linda. ¿No estás? Vanessa Caterín Morillo. Sí, Tampoco profe. estás. Bueno, Sí, sí, sí. dime, ¿algún problemita con esto? Pues yo las entiendo, pero pues no sé, creo que de pronto con ejemplos las tendría más claras. Bueno, entonces, a ver, qué me dice aquí esta niña. Buenas noches, profe. Ah, bueno, ¿qué pasó? Buenas noches. Listo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dices? Sí, sí, estoy. Bueno, ya está, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que tengo yo aquí. Ah, bueno, no había dicho que es igual el valor esperado, ¿no? El valor esperado es solamente que se denota. Se me estaba olvidando. Entonces, el valor esperado de X
va a ser igual a lo siguiente. A la sumatoria, a ver, se me fue otro, ¿por qué? A ver, vamos a poner aquí, a la sumatoria de X multiplicado por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de X, ¿no? Vuelvo otra vez, este es el valor que tomaría, ¿no? Y esta es la probabilidad, ¿listo? Entonces, si, ustedes pueden hacerlo con el lanzamiento del dado, sin embargo, yo voy a poner aquí un ejemplito, ¿no? Un ejemplito aquí que es el siguiente. A ver, no, esto lo pongo, a ver, bueno. Entonces vamos a colocar aquí X. Esta X de acá. Y aquí abajo es la probabilidad de que X sea igual a X. Listo, ¿no? Entonces tengo yo aquí, vamos a colocarle aquí. Listo. Y entonces, bueno, se me fue. Ahí, ¿no? Y coloquemos aquí lo siguiente. Que tome el valor de 0. Entonces coloquemos aquí 0. Que tome el valor de 1. Que tome el valor de 2. Y que tome el valor de 3. Y vamos a subir esto acá para que no quede tan mal. Listo, ahí es, ¿no? Y entonces aquí abajo vamos a colocar la probabilidad. Bueno, coloquemos aquí probabilidad. Y después lo subimos, ¿no? La probabilidad de que tome el valor de 0, supongamos de que sea 0,3. Que tome el valor de 1, vamos a suponer que es 0,1. Que tome el valor de 2, vamos a suponer que es 0,4. Y que tome el valor de 3, entonces, a ver cuánto, 0,2, ¿no? 0,2. Recuerde de que como son probabilidades y están asociadas a este experimento, entonces la suma de todas estas probabilidades no puede superar el 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? No puede superar el 1, ¿no? Sí, profe. Bueno, ya comenzaría el partido. Sí, profe, ya nos metieron un gol. No fregues. ¿Seguro? Creo que sí, así escuché a mis papás. Bueno, mejor. Bueno, entonces, la suma de todas las probabilidades no puede ser igual a, no puede ser mayor que 1. Entonces, de acuerdo a esto, podríamos colocar el siguiente enunciado, ¿no? La siguiente tabla, lo que pasa es que se me va a descuadrar. Entonces, pongámosle aquí. La anterior tabla representa los resultados de un experimento aleatorio. Entonces dice así: encuentre el valor esperado. El valor esperado. Listo. Entonces me piden encontrar este de aquí, ¿no? Entonces vamos a bajarlo acá.
y vamos a encontrar el valor esperado de ese experimento. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Valor esperado de X va a ser igual a la sumatoria. El primero es 0. X, cuando X vale 0, la probabilidad es 0,3, ¿no? Entonces vamos a colocar así, 0 multiplicado por 0,3. Lo coloco ahí, cuando eso va a ser 0, pero entonces hay que colocarlo, ¿no? 1 multiplicado por 0,1 es el siguiente, ¿no? El valor de X, porque estamos aplicando esta formulita. X, que en este caso es 0, multiplicado por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 0, que es 0,3. Más, porque es sumatoria, ¿no? El siguiente, que es 1, entonces sería este X, que es 1, multiplicado por su respectiva probabilidad, que es 0,1. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces colocamos la probabilidad de que tome el valor de 2, multiplicado por 0,4. Más la probabilidad de que tome el valor de 3. Entonces sería 3 multiplicado por 0,2. ¿Listo? Y entonces el valor esperado de X, entonces va a ser igual. 0 por 0,3 pues da 0, ¿no? Aquí tendría 0,1. 0,1 más el siguiente es este de aquí, que sería 2 por 0,4, sería 0,8, ¿no? 0,8. Y el otro que sería 3 por 0,2, más 3 por 0,2, perdón, se me fue, aquí, más 3 por 0,2, que es 0,6. Si sumo todo eso, entonces obtengo el valor esperado, ¿no? Entonces el valor esperado de X va a ser igual a la suma. ¿Cuánto da eso? 1.5. ¿Cuánto? 1.5. 1.5 es la cosa. 1.5, ¿no? Recuerde que esto sería ¿cómo es que se llama? Como habíamos definido acá arribita, ¿no? Acá arribita, el valor esperado como promedio, este que está acá, ¿no? Y como es una variable de tipo discreta, pues siempre teníamos ese problemita, ¿no? Ese problemita lo teníamos nosotros. Entonces podemos decir de que estaría entre 1 y 2. Aquí estaría el valor esperado, ¿no? O esperanza matemática. ¿Listo? Bueno, ahora bien, ese sería el punto A. Punto A, aquí coloquemos aquí. A, encuentre el valor esperado. B, encuentre la varianza. O sea, esta de acá. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tocaría que encontrar primero el valor esperado, este que está acá, ¿no? De X al cuadrado. O sea, de la variable aleatoria al cuadrado. Y entonces este va a ser igual. Primero, 0 al cuadrado por 0,3 da 0. ¿Listo? El segundo, 1 al cuadrado, que sería 1 por 0,1. Entonces coloquémosle así, 1 por 0,1. Más el segundo, 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es el valor de la variable aleatoria al cuadrado, ¿no? Entonces sería 2 al cuadrado, que es 4, multiplicado por 0,4. Entonces vamos a colocarlo aquí. 4 multiplicado por 0,4. Listo. Más este que es 3, pero como es al cuadrado, entonces sería 9, ¿no? Entonces tenemos 9 multiplicado por 0,3. Listo. Haciendo las operaciones,
Entonces tengo aquí 0,1.1 más 0,6 más 2,7. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Profe, disculpe, en el último en el que está 9 por 0,3, ¿no sería por 0,2? Ah, sí, 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 tienes toda la razón. 0,2. Gracias. Entonces, ¿cuánto da? 9 por 0,2, 1,8 más 1,4 más 0,1, 3,3, ¿sí? Sí, confírmeme. 3,3. Aló. Antonella, ¿estamos bien? ¿Se fueron? Aló. 3.5 me da mi profe. 3,5. A ver, entonces sería 0,1, ¿no? Ah, a ver, 0,1 más 1,6 más 1,8, 3,5, sí señor, 3,5. Pero este de aquí es apenas, este de acá, ¿no? Sí. Entonces vamos a subir esto y tengo aquí entonces tenemos que poner acá lo siguiente, ¿no? Y vamos reemplazando. Entonces, este de aquí ya lo encontramos. Ese que estoy subrayando en azul, que es 3,5. Este otro de acá ya lo encontramos también, que es 1,5, 1,5, pero ese 1,5 es elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí está. Y haciendo las operaciones, ¿cuánto les da, por favor? 5,75. 5,75 no puede ser, mi amor. 1.25, profe. 1,25 sí puede ser, ¿no? 1,25. Esa sería entonces la variable. Muriel. ¿Qué pasó? ¿Gol de Muriel o qué? Nada. Bueno. Entonces, ahí está, ¿no? Hemos encontrado valor esperado y hemos encontrado, ¿cómo es que se llama? Hemos encontrado la varianza. Estos ejercicios pues son sumamente fáciles, ¿no? No es nada más sino encontrar esto de acá, ¿sí? Encontrar este que está acá y nos vamos a la formulita, ¿no? Y eso es todo. Eso sería todo. Bueno, vamos a introducir entonces las discretas, ¿no? La función de probabilidad entonces sería, voy a recordar, ¿no? Función de probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado. ¿Ya? Bueno, pero antes de eso, entonces vamos a definir una cosa que se llama, vamos a anotar acá, se llama experimento tipo Bernoulli, ¿no? Experimento tipo Bernoulli. Este tiene las siguientes características, ¿no? Tiene
Primera característica, dos posibles respuestas. Y a esas posibles respuestas las vamos a llamar de la siguiente forma. Éxito. Y la otra es, bueno, éxito, y vamos a denominar la probabilidad de éxito, la vamos a llamar P. La probabilidad de éxito entonces va a ser P. Bueno, coloquemos aquí P minúscula, ¿no? Y si ese es éxito, entonces pues va a haber la otra que es, la vamos a denominar fracaso. Éxito y fracaso. Y entonces la probabilidad de fracaso la vamos a denominar Q, ¿no? De tal manera que P más Q, ¿a qué será igual? En el espacio muestral solamente van a haber dos, ¿no? Porque esa es la definición. Éxito, fracaso. ¿A 1? Es igual a 1. Entonces, esto va a ser igual a 1. Y entonces, si tengo el valor de P, inmediatamente puedo conseguir el valor de Q, ¿no? Bueno. Ese sería el experimento de tipo Bernoulli. Entonces, el éxito y el fracaso son independientes, ¿no? El éxito y fracaso, bueno, son, dependen, porque si hay éxito, hay también fracaso, ¿no? Entonces, éxito y fracaso, a ver, iba a colocar aquí una barra basada, que eran independientes y no es así. Bueno. Bueno, esta es la segunda de acá ya estaba. Esta sería la otra, ¿no? P más Q es igual a 1. Y entonces, ¿dónde podemos ver esto? Lo podemos ver, por ejemplo, en las encuestas, ¿no? En las encuestas, por ejemplo, género, masculino y femenino, ¿no? Entonces, ¿usted ha padecido alguna enfermedad? ¿Sí o no? Dos posibles respuestas, ¿no? No cabe, pues, no creo, a veces, o una ordinal, no cabe ahí, ¿no? Si tiene más de dos posibles respuestas, entonces no es un experimento de tipo Bernoulli, ¿no? Es otra cosa, es una multinomial, ¿ya? No va a ser experimento de tipo Bernoulli. Ahora, el éxito, hablar de éxito no está asociado con lo que es bueno, ¿no? Sino con los intereses del investigador. Por ejemplo, si el investigador está interesado en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, para él será un éxito encontrar pacientes con cáncer. ¿Listo? Para el paciente, pues no. Si el investigador está interesado para los que sobreviven, ¿qué características tienen de los que sobreviven, al COVID? ¿No? Entonces, para el investigador será un éxito encontrar un sobreviviente del COVID. ¿Listo? O si al contrario, el investigador el interés es qué es lo que hace que mueran, pues entonces para el investigador será encontrar personas que no sobrevivieron. ¿Listo? A pesar de que las dos están, sobrevivir y no sobrevivir, pues dependen, ¿no? Que era la barra basada que iba a colocar yo aquí, en esta partecita de acá.
Bueno, entonces, recuerde que estamos en las, ¿cómo es que se llama? Distribuciones de probabilidad de tipo discreto. Entonces, vamos con la primera, distribución de probabilidad, ¿no? Distribución de probabilidad binomial. Distribución de probabilidad binomial. Entonces tiene las siguientes características, ¿no? Se compone de n experimentos tipo Bernoulli, ¿no? Esa es una característica. Es decir, si yo tengo en una encuesta 10 personas, pues entonces, ¿cuántos experimentos tengo? Tipo Bernoulli, pues tengo 10, ¿no? Tengo 10. Si en una sala de urgencias tengo 50 pacientes, y entonces, ¿cuántos experimentos tipo Bernoulli voy a hacer? Lo que se hace en el triaje, ¿cómo es? Si ameritan tratamiento de urgencia o no ameritan tratamiento de urgencia, ¿no? ¿Es lo uno o es lo otro? Entonces, si tengo 50 pacientes, primero pasan al triaje, es que se dice, si estoy bien. ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces primero lo valora la enfermera jefe, ¿no? Y dice, no, váyase para la casa y pida mejor una cita a un médico general. No amerita que lo, que lo atendamos aquí con urgencia, ¿no? Diferente es que algunas secretarias, uno a veces llega y algunas secretarias pues se las dan de médico y dicen, no, pues usted no tiene nada, es diferente, ¿no? El triaje es una cosa, lo evalúan a uno mejor. Bueno, de N experimentos tipo Bernoulli, si tengo 50 pacientes, a los 50 pacientes les tengo que preguntar, o sea, tengo que hacer 50 experimentos tipo Bernoulli. La segunda es, la segunda característica, entonces es la siguiente. Los N experimentos, o sea, experimentos tipo Bernoulli, son independientes. ¿Qué quiere decir? Que si salió un paciente que no ameritaba el tratamiento, pues el tratamiento de urgencias, no quiere decir que los otros estén pendientes de los resultados para que también los clasifiquen o no. Si me hago entender, ¿no? El hecho de que usted tenga una enfermedad no quiere decir de que el otro la tenga. De los 50, los otros la tengan, la vayan a tener o no la vayan a tener. O si estoy haciendo un experimento tipo Bernoulli con el género, el hecho de que una persona sea del género masculino, la siguiente persona no quiere decir que sea del género masculino, es completamente independiente, ¿no? Pueden haber tres hombres seguidos, 4 hombres seguidos, etcétera, etcétera. No depende para nada de eso. ¿Listo? La tercera propiedad, la tercera característica, digamos, nosotros tenemos que hacer esto que estoy anotando a ver si cumple con la distribución de probabilidad binomial, ¿no? Entonces, la probabilidad de éxito se mantiene constante en los N experimentos tipo Bernoulli. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer
para determinar si la situación que me están planteando, ¿sí? Si la situación que me están planteando tiene una distribución de probabilidad de tipo binomial. ¿Listo? Requisitos, pongámosle así que estos son los requisitos. Y ahora sí la definición, ¿no? Se dice que la variable aleatoria, recuerdo, pongo B y A de variable aleatoria, ¿no? Para no escribir todo eso. Tiene una distribución de probabilidad binomial si su función de probabilidad está dada por la siguiente expresión, ¿no? Y entonces coloquemos así, probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Y entonces vamos aquí a recordar lo que tenemos acá. Entonces este es n y este es x. ¿Qué es esto que está acá? Aló, muchachos. Se fueron. Diego Andrés Tobar. Esta gente está en el partido. Bueno, Dayana. Dayana, contéstame, por favor. Esther Morales. Esther. Nos fuimos a ver el partido. Y entonces, ¿qué hago yo aquí? Profe, ¿esa no es como la probabilidad combinada? En este tema. Esta es combinación, ¿no? Esto que está aquí es combinación. ¿Ya? Y entonces aquí voy a anotar. ¿Son cuántos experimentos tipo Bernoulli? Son n, ¿no? Y entonces voy a colocar aquí P, que es la probabilidad de éxito, elevado a la X multiplicado por Q, que es la de fracaso, elevado a la ¿qué? Como son n experimentos tipo Bernoulli, de los cuales hay X éxitos, entonces Q va a estar elevado a la ¿qué? A la n menos X, ¿sí? Aló. Sí, profe. Bueno, entonces esa es la función de probabilidad de tipo binomial. ¿Listo? Función de probabilidad de tipo binomial. ¿Ya? Bueno. Vamos a anotar aquí un ejemplo. La probabilidad de que, a ver, ¿qué dices? Bueno, no importa. Yo también he tenido eso. La probabilidad de que una persona sufra una enfermedad. Estaba escribiendo en otro lado. La probabilidad de que una persona sufra una enfermedad genética si sus padres, vamos a colocar así, si alguno
de sus padres la sufre es de 0,05. ¿Ya? Bueno, una familia cuyo padre sufre esta enfermedad tiene 6 hijos. Y entonces aquí vienen las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno tenga la enfermedad? ¿Listo? ¿Aló? Bueno, ahí está, ¿no? Vuelvo otra vez. Entonces, la probabilidad de que una persona sufra una enfermedad genética, dado de que alguno de sus padres la sufre, es de 0,05. Una enfermedad cuyo padre sufre esta enfermedad tiene 6 hijos. Una familia, perdón, cuyo padre sufre esta enfermedad tiene 6 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno tenga la enfermedad? Entonces es simplemente esto, ¿no? Vamos a hacer aquí, lo que me están preguntando es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 0. O sea, que ninguno tenga la enfermedad. Y esto, de acuerdo aquí, entonces reemplazamos, ¿no? Vamos a anotar acá y vamos a anotar aquí. N, ¿a qué es igual? Pues N va a ser igual a los 6 hijos, ¿cierto? Bueno, probabilidad de éxito, entonces va a ser 0,05. Probabilidad de fracaso, entonces va a ser igual a 0,95. ¿Sí está claro eso, no? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es reemplazar. ¿Listo? N, ¿cuánto es? Pues N es igual a 6. Que tenga la variable aleatoria 0, probabilidad de éxito 0,05 elevado a la 0 multiplicado por Q, que es 0,95 elevado a la 6. ¿Listo? Si hago yo esas operaciones, pues Profe. entonces tengo esa probabilidad. Profe, ¿Listo? no dice n menos x. ¿Dónde está? Pero X Sí, es pero es que Ah, sí, X sí, es sí, 0. cero, sí, sí, ya. X es 0. Aquí me faltó. Bueno, aquí está. X igual a 0, ¿no? Entonces sería 6 combinado 0, pues ese es 1, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 potencia, pues ese es 1. Y entonces tenemos 0,95 elevado a la 6. ¿Cuánto les dio? 0.735. Entonces la probabilidad de que no tenga, vamos a ponerla acá, es igual a 0,735, ¿no? ¿Sí? ¿Sí Sí, te profe. escuché bien? Sí, profe. Pues Bueno, 73, 50 y otras cifras más. sí, dejémoslo ahí nomás, ¿no? Esa sería la probabilidad de que una persona, perdón, de que ninguno de los hijos tenga una enfermedad. Pues es altica, ¿no? Más o menos alta. Entonces vamos a hacer otra que es aquí mismo. Aquí, ¿no? B. Que
al menos uno tenga la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga la enfermedad? ¿No? Entonces, lo que me están preguntando es lo siguiente, ¿no? Lo que me están preguntando es que la probabilidad, bueno, aquí es que al menos uno quiere decir que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, que la variable aleatoria sea mayor o igual que 1, ¿no? Y esto sería igual a que la variable aleatoria sea igual a 1 más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 2 más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 3 más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 4 más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 5 más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 6. A 6, ¿no? Si lo hago por este lado, me tocaría que ir haciendo cada uno de estos. Tras, y coger y sumar, ¿no? Pero la otra es la siguiente, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 1 es igual a 1 menos el complemento. ¿Cuál es el complemento de esto? Pues es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0. ¿Sí? ¿Está claro ese pedacito? ¿Aló? Sí, profe. Lo pregunto porque ahí es donde quedan perdidos la mayoría de estudiantes. Durante todos estos años que he enseñado esto, pues ahí es donde quedan. Vanessa Caterín Morillo, no estás, ¿no, bandidita? Uy, ya estamos en 13. Ay, profe. ¿Quién habló ahí? Vanessa. Bueno, Vanessa, entonces hágame esta que está acá, ¿no? ¿Qué pasó? Estoy pensando. Mira, que sea igual a 0 ya lo hicimos. Ujú. Es esta que está aquí, ¿no? Pero ¿cómo ¿Sí, así? Vanessa? Sí. Ujú. Entonces simplemente cojo y reemplazo esto. Ah, No me diga que le gusta el fútbol, no le creo, no le creo. Bueno, entonces esa probabilidad, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, ¿cuánto le da? 0,265. 0,264,9, ¿no? Bueno, 60, pongámosle ahí. Listo, no hay ningún problema. Ya. Ahí está, ¿no? Hemos encontrado este de aquí que es el B. Creo que alcanzamos a hacer otro. Entonces presten atención a lo que va a anotar acá. C. La probabilidad de que exactamente 4 estén sanos. ¿Sí? Que estén sanos quiere decir que no tienen la enfermedad, ¿no? ¿Listo? Entonces quiere decir de que 2 sí la tengan.
¿Sí? Estoy en lo correcto, ¿no? Que Dios la tenga. Entonces vamos a encontrar aquí la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 2. Listo. Y entonces, a ver, anotemos esto aquí. Bueno. Y vamos a reemplazar, nada más. Vamos a reemplazar. Entonces, aquí es que tome exactamente el valor de 2. ¿Por qué? Porque estamos que 3 estén sanos, quiere decir que 2 estén enfermos. ¿Listo? Aquí sería 2, este sería elevado a la 2, y este sería 4 menos 2, perdón, 6 menos 2, 4. ¿Listo? Y entonces, no es más sino hacer las operaciones. 6 combinado 2. 6 combinado 2 da 15, ¿no? 15. Multiplicado por 0.05 elevado a la 2. Multiplicado por 0.95 elevado a la 4. Y entonces en total, en total me dio a mí, revisan por favor, en total da 0,03, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces dejemos ahí, por favor, díganme los que están viendo el partido, ¿cómo vamos? Según ¿Aló? lo que se escucha, profe, vamos perdiendo. Vamos perdiendo. Bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Entonces, quedamos mañana, entonces no habría clase. Sí, profe, No, mañana profe. no habría. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos el lunes que viene. Lunes que viene ya es para salir de vacaciones, pero tenemos clase, ¿no? Sí, profe. Listo, profe. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que Nos se vemos, bien, Luego, profe. profe.